¿Hay una postura común de la Unión Europea o la política en este sentido va a depender de los Estados? Hemos visto que hace unos días España ha firmado un pacto con el Partido Socialista, ha firmado un pacto con el Gobierno, digamos, estructurando lo que puede ser la política antiterrorista que va a seguir España debido a las últimas amenazas que ha habido en Europa, pero ¿va a haber un consenso en la Unión Europea o hay una política clara respecto no solo al terrorismo sino a este problema en concreto, o va a depender de los Estados miembros? Dos cuestiones, Elena. En fin, el pacto que se ha firmado en España es básicamente de alcance nacional, es decir, es cómo dentro de España hay una coincidencia política en la lucha contra el terrorismo, que tradicionalmente ha sido el terrorismo de ETA y que en estos momentos es el terrorismo de origen islámico, ¿no? Eso se suma naturalmente a políticas europeas también de acuerdo en la lucha contra el terrorismo. Hubo previamente al acuerdo firmado en España una reunión de ministros de Interior de los 28 países en Riga, Estonia, que en estos momentos es la presidencia de la Unión durante 6 meses, un documento que se aprobó allí y un acuerdo entre todos los países, y eso impacta sobre 2 temas que en estos momentos están en discusión en el Parlamento Europeo. Uno que se llama la información sobre los nombres de los pasajeros, en inglés es PNR, Passengers Name Record, que son cuando uno viaja a determinados países que han alcanzado este acuerdo, fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea, intercambio de información de los viajeros a efectos de lucha contra el terrorismo, bien por vía de atentados o bien por vía de financiación. Y el segundo asunto, que es Schengen. Schengen es el nombre de una ciudad que da nombre a que desaparecen las fronteras internas de la Unión. Es decir, que uno puede viajar de España a Francia sin necesidad de pasaporte, o de Francia a Italia, pero las fronteras exteriores de la Unión, de España, por ejemplo, con África, de Italia también con África, Bulgaria con los países del este, pues van a verse más reforzadas como consecuencia de esta cuestión, ¿no? Me gustaría decir que hay unanimidad en la política europea respecto de estos problemas, pero no es así por 2 razones. Una, porque no hay un ejército propiamente europeo de suficiente dimensión, es decir, hoy los ejércitos capaces de enfrentarse al Estado Islámico son nacionales, es decir, es el ejército francés, o es el ejército británico, o es el ejército italiano, o es el ejército español, pero no hay un ejército europeo suficientemente estructurado. De hecho, nadie ha querido nunca que hubiera un ejército europeo, en el sentido de que no queremos políticamente que la Unión sea un poder clásico militar, sino que sea una fuerza civil, de valores, etcétera, etcétera, pero el hecho es que no hay este ejército. Y eso explica, por ejemplo, que cuando hay una crisis en Mali, el que actúa es el ejército francés, que cuando hay una crisis del Estado Islámico, quienes bombardean son los franceses y son los ingleses, que España está en Afganistán y está en no sé qué sitio, pero que no tiene operaciones militares directas